Hola a todos, bueno, hoy quiero hacer este vídeo sobre raciones de hidratos de carbono, calcular raciones de hidratos de carbono porque últimamente en mis publicaciones me ponen muchas preguntas. Cada vez que en una publicación hablo de índice glucémico, de carga glucémica, de factor de sensibilidad a la insulina, surgen muchas preguntas. Es verdad que es un tema que mucha gente tiene muy controlado, pero hay mucha gente que no lo controla en absoluto. Y aquí quiero aprovechar para decir que no le tiene que dar nunca a nadie vergüenza preguntar por algo que no sabe. Esto es fundamental, porque muchas veces dejamos de preguntar cosas, yo la primera, ¿vale? Yo muchas veces he dejado de preguntar cosas por pensar que iban a pensar, ¿cómo puede no saberlo? Pues no, la manera de saber las cosas es preguntando. Vale, vídeo sobre raciones. Primero vamos a empezar, les dejé un sticker de pregunta para que me preguntaran cosas en relación con el tema. Y aquí tengo que aclarar algo. Por un lado hubo muchas preguntas relacionadas con alimentos puntuales. Y aquí yo me voy a ir a una frase de mi madre, muy sabia, que no es de mi madre, que es copiada, pero ella me la ha dicho siempre, que dice, no me des los peces, enséñame a pescar. Porque si yo me pongo aquí a decir el plátano, los higos, los dátiles, sí, vamos a tener un listado de alimentos, pero no nos va a servir de mucho. Entonces creo que lo interesante es saber cómo calcular las raciones de hidratos de carbono y luego cada uno llevárselo a su propia vida. Vale, antes de empezar vamos a aclarar unos términos que son muy importantes. A veces la gente confunde raciones de hidratos de carbono con unidades de insulina y esto es muy grave porque es peligroso, ¿vale? Yo en mi caso, en líneas generales, tengo un ratio 1:1, pero vamos a explicar lo que es el ratio, lo que es el factor de sensibilidad a la insulina y lo que son las raciones de hidratos de carbono. Primero, para partir de una base segura y fiable. El ratio es la cantidad de insulina que a mí me baja una ración de hidratos de carbono, es decir, la insulina que yo necesito para para una ración de hidratos de carbono. Eso sería el ratio. El factor de sensibilidad a la insulina es la cantidad de insulina, es decir, la cantidad de glucosa en sangre que me baja una unidad, a mí, ¿vale? Y este factor de sensibilidad a la insulina es independiente. Patricia, Vive tu diabetes, que la voy a dejar etiquetada, tiene una publicación en la que lo explica muy bien, que es la regla del 1800. Y lo explica de una manera muy sencilla y yo voy a hacer una reseña y ustedes lo miran en su publicación si quieren, que es toda la insulina que utilizamos a lo largo de un día normal, no el día que nos vamos de caminata al monte, ¿vale? Un día normal, la basal más la rápida se divide entre 1800 y eso es lo que nos baja a nosotros una unidad de insulina. Pero vayan a su publicación y lo miran que lo tiene súper detallado. Eso sería el factor de sensibilidad a la insulina. El ratio lo podemos hacer con pruebas en casa. Me como una ración y veo cuánto me baja una unidad. ¿Me la cubre entera? ¿No me la cubre entera? Y luego también valorarlo según los momentos del día, ¿vale? A veces no nos baja lo mismo una unidad por la mañana para una ración que lo que nos baja por la noche. Todo esto son lo que se llaman los factores personales de cada uno y hay que adaptarlo a las circunstancias personales de cada uno. Así vas a hacer deporte, así no. ¿Vale? Esto es un trabajo que está detrás de cada usuario. Estos son los términos generales, nada más. Y por último está la ración de hidratos de carbono. ¿Qué es una ración de hidratos de carbono? Vale, pues en España, que es donde yo vivo, yo vivo en el Paraíso, en Canarias, una ración de hidratos de carbono son 10 gramos de hidratos de carbono. Pero 10 gramos de hidratos de carbono no son 10 gramos de alimento que esté dentro del grupo de los hidratos de carbono, ¿vale? De los carbohidratos. No, son 10 gramos de hidratos de carbono. Esto quiere decir, por ejemplo, que en 40 gramos de arroz hay 10 gramos de hidratos de carbono. Es decir, que aquí una ración de hidratos de carbono, una ración de arroz, serían 40 gramos de arroz, aunque sean 10 gramos, porque en 40 gramos de arroz no hay 40 gramos de hidratos de carbono. Los alimentos se componen de varias cosas. Entonces tenemos que ser capaces de saber cuántos hidratos de carbono hay en X cantidad de alimentos. Vale, podemos hacerlo si tenemos un producto, bueno, un alimento, perdón, no me gusta hablar de productos porque estos suelen ser ultraprocesados, que sí, los comemos, pero no es lo saludable, ¿vale? Y si los comemos, miramos el etiquetado nutricional. Pero cuando estamos ante un alimento que no tiene un etiquetado nutricional, por ejemplo, una manzana, yo digo, uff, pero es que la manzana no tiene etiqueta, ¿cómo lo miro? Vale. Hay páginas que lo tienen más trabajado, o sea, cuando digo más trabajado me refiero más adaptado a una persona con diabetes que tiene que calcular las raciones. Y luego hay páginas que son puramente informativas, que es para cualquier usuario. Bien,
Aquí tendríamos, por un lado, la página de Fundación para la Diabetes. Aquí nos lo tienen como más trabajadito, que te pone una guarnición de un cuarto de plato, que suelen ser aproximadamente tantos gramos, equivale a tantas raciones, ¿vale? Esto está muy bien porque está para el día a día, está bien, porque vas, pum, lo miras y ya lo tienes. Pero si queremos hacer un diario, por ejemplo, y preparárnoslo nosotros, oye, pues la manzana tiene tanto, los productos, los alimentos, dale con productos, los alimentos que normalmente solemos comer, pues nos hacemos ahí un listado o lo miramos en el móvil cada vez que vayamos a comer uno, ¿vale? Esta es Bedka, no sé si es bedka.com, bedka.es, no me acuerdo, dejaré el enlace encima del vídeo una vez que lo compruebe, ¿vale? Pero bueno, que son las dos maneras de trabajar los hidratos de carbono. Mirándolo directamente desde la página Fundación para la Diabetes, donde está como más adaptado para nosotros, más para a lo rápido, y luego Bedka, que es infinita, es decir, todos los alimentos que existen te los encuentras en Bedka. Alimentos, no productos, es decir, si quieres mirar, por ejemplo, crema de cacahuete, no, tendrías que mirar el cacahuete, luego cuando lo mueles tú pesarlo y hacer toda la triquiñuela, ¿vale? Estas serían las dos maneras. Por otro lado, una pregunta que me hicieron que sí tenía que ver con el tema, era el tema de los edulcorantes a la hora de hacer un queque o cualquier producto en casa, qué edulcorante puedo usar y cómo calcularlo. Yo, parafraseando a don Sacarino, voy a decirles que el eritritol, ¿vale? El eritritol es un polialcohol que no nos va a afectar a la glucemia, con lo cual no tenemos que calcularlo. Está muy bien, también es libre de calorías, es bueno decirlo. Y también es importante saber que no tiene efectos gastrointestinales asociados. Bueno, si consumimos una cantidad muy grande, lo desconozco. Yo lo consumo, está muy rico, sabe muy parecido al azúcar y la cantidad va a ir en base un poco a los gustos de cada uno, porque yo creo que esto es algo muy personal. Pero bueno, lo más importante es saber eso, que no afecta a los niveles de glucemia, que es caro también y que no hay que calcularlo, ¿vale? Para cocinar en casa no hay que calcularlo. Vale. Vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo se calcularían las raciones de hidratos de carbono de un producto normal. Yo tengo aquí un pan, ¿vale? Porque es una cosa saludable que podemos consumir todos, en este caso es integral sin sal y sin azúcares. Vale, nos vamos a ir a la tabla nutricional, que la tenemos siempre por aquí, ¿vale? Una cosa son los ingredientes, que es para saber si un producto es saludable o no. Y otra cosa es la tabla nutricional, que es lo que, si ya hemos decidido que vamos a comprar ese producto porque es saludable, entonces es lo que miramos para calcular los hidratos de carbono. Vale, nos venimos aquí y vemos que en el apartado de hidratos de carbono pone 64 gramos, es decir, 64 gramos por cada 100. Bien, nosotros no sabemos cuánto vamos a comer, entonces tenemos que saber o queremos calcular cuánto es una ración de hidratos de carbono de este pan. Vale, miramos aquí en la tabla nutricional y vemos que tiene 64 gramos por cada 100. Y vamos a suponer que yo me voy a comer 20 gramos de este pan. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dividir 64 gramos, dividirlo entre 100. Y una vez que lo haya dividido entre 100, lo multiplico por la cantidad que yo me quiero comer, que en este caso son 20 gramos. Y me daría 12. Es decir, 12 gramos de hidratos de carbono serían 20 gramos de este pan, ¿vale? Dependiendo del factor de sensibilidad a la insulina y de mi ratio, decidiría cuánta insulina equivale a esto. Es decir, una ración, lo recalco como antes, no es una unidad de insulina, va a depender de cada persona. Lo importante es tener una base de la que partir, que en este caso son cuántas raciones de hidratos de carbono tiene lo que me voy a comer, ¿vale? Por otro lado, les quiero hablar de algo muy importante en relación a este tema, el índice glucémico y la carga glucémica. Son cosas que son diferentes y que trabajan juntas, ¿vale? Yo hice un vídeo una vez, pero muy cortito, voy a intentar detallarlo un poco mejor. Nosotros cuando comemos algo tenemos por un lado el índice glucémico, que quiere decir la velocidad a la que ese hidrato de carbono que contiene el alimento me va a subir la glucemia, es decir, va a hacerlo enseguida, va a tardar un poco más. Y por otro lado tengo la carga glucémica, que es la cantidad de hidrato de carbono que voy a ingerir, ¿vale? Entonces, les voy a poner un ejemplo gráfico para que vean la diferencia. Lo he apuntado aquí para tener los datos delante. Tenemos la sandía y el pan blanco. Vamos a suponer que nosotros nos vamos a comer 40 gramos de pan blanco. Vale, el índice glucémico del pan blanco es 70. Entonces yo lo que hago es 70 lo divido entre 100, siempre entre 100.
siempre. Da igual el alimento que sea y la cantidad que yo vaya a comer. Yo cojo 70, que es el índice glucémico, y lo divido entre 100. Y luego lo multiplico por la cantidad de hidratos de carbono que hay en la cantidad que yo me vaya a comer, ¿vale? En este caso, en 40 gramos de pan blanco hay 20 gramos de hidratos de carbono, ¿vale? Pues entonces sería 70 dividido entre 100 multiplicado por 20. Y me daría 14. Vamos a dar este 14 aquí que pertenece al pan blanco. Ahora nos vamos a la sandía. La sandía tiene un índice glucémico mayor que el pan blanco, ¿vale? Mayor. No tiene 70, sino 75. Y vamos a suponer que en vez de 40 gramos, como cogimos del pan, vamos a coger 150 gramos de sandía, ¿vale? Que sería una rebanada de sandía. Vale, entonces diríamos 75, que es el índice glucémico de la sandía, lo dividimos por 100, igual que con el pan, y lo multiplicamos por 9,5, porque 9,5 gramos de hidratos de carbono es lo que hay en 150 gramos de sandía, y nos daría 7,1. Como pueden ver, tenemos 40 gramos de pan blanco con 14 de carga glucémica y 150 gramos de sandía con 7,1 de carga glucémica, que es la mitad. Entonces, es importante que trabajemos con estos dos métodos a la vez, que los sumemos. Se puede calcular también la carga glucémica de cualquier alimento. ¿Cómo? Cogemos el alimento que vayamos a consumir, el índice glucémico, y lo dividimos entre 100, siempre entre 100. Y luego lo multiplicamos por la cantidad de hidratos de carbono que tenga la cantidad que vayamos a comer. Bueno, aprovechando que hacía este vídeo, como les comentaba al principio, les dije que me hicieran las preguntas que consideraran, y mucha gente me habló de la unidad grasa-proteína. Tengo un vídeo sobre esto, he etiquetado a mucha gente, lo voy a dejar en las historias porque seguramente a algunas personas les surgirán dudas sobre este tema de la unidad grasa-proteína. ¿Se calcula? Sí, pero también es verdad que se calcula cuando es una cantidad considerable. Es decir, yo por ejemplo me como una ensalada y yo a la ensalada no le calculo la lata de atún porque es poca cantidad. Pero si nosotros vamos a salir a cenar y nos vamos a comer un gran filete, que no deberíamos, pero por el bienestar animal, ¿vale? Nos vamos a comer un gran filete con toda su grasa, eso sí lo tenemos que calcular porque es una cantidad suficiente como para que afecte a nuestra glucemia, ¿vale? ¿Qué más cosas? Aplicaciones, me preguntaron por aplicaciones. Foodmeter. Foodmeter me parece una aplicación maravillosa porque la he visto trabajar en móviles de otras personas, pero cuando yo me la fui a instalar me dio problemas y me consta que a muchísima gente le ha dado problemas y no se puede instalar. Está muy bien, pero no sé qué pasa, que no arranca, que no la han terminado de actualizar, que algo pasó en esa aplicación un día, que tú la puedes instalar y te deja descargarte dos cosas, creo que son cereales y creo que frutas, algo así, pero no está completo, es decir, los dulces, lo más complicado, lo que a todo el mundo le interesa en esa aplicación, que es lo que realmente es complicado de calcular, creo que no aparece, así que yo dejé de intentarlo, vamos. Pero Vive tu Diabetes, que es Patricia, les vuelvo a dejar aquí una reseña sobre ella, tiene una publicación en la que habla de varias aplicaciones. Yo le he cogido las dos que me parecen más interesantes para este tema, porque es verdad que hay más aplicaciones, pero son más rollo diario, para apuntar la insulina, no sé. Yo, en base a lo que me preguntaban sobre Foodmeter, creo que las más parecidas, o que hagan una función más similar, serían Yacio, ¿vale? Lo escribo al pie del vídeo, y Fat Secret. A ver, tiempos de espera. Es algo muy personal, muy personal. Depende de la acción de la insulina que utilices, de lo que hayas hecho antes de comer y después de comer, de por dónde vayas a empezar la comida, ¿no? Yo creo que más o menos el tema está completo. Si alguien tiene alguna duda particular, que me escriba por privado, en el pie del vídeo, donde quiera. Y les repito lo mismo que les dije al principio. No sientan nunca vergüenza por preguntar. O sea, no hay que quedarse con la duda y estamos aquí todos para ayudarnos. Yo hay muchas cosas que no sé en las que me han ayudado muchísimo, tanto Don Sacarino, como Vive tu Diabetes, como Urequilla, como Alba, Diabetes tipo WHO. Es que no sé, es que me ha ayudado tanta gente porque publican cosas que a lo mejor uno no sabe que tiene esa duda, pero cuando lo lee se da cuenta de que no lo sabía. Así que preguntar y siempre preguntar. Besitos.